Bueno, siguiendo con nuestras lecciones de programación básica, hoy vamos a hablar acerca de las variables y los tipos de datos que podemos manejar. En nuestros proyectos pasados habíamos hecho un pequeño Mundo, que es el programa más sencillo que podemos hacer. Lo repasamos rápidamente una vez más. Básicamente esta línea va a escribir en la consola un mensaje que nosotros le pasemos entre paréntesis, en este caso va a ser hola mundo, y esta línea la ponemos por si acaso la consola se abre y se cierra muy rápidamente. Esta consola se queda esperando a leer un valor del teclado, y si no se pone nada se va a quedar abierta la consola. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí le damos correr y eso se pone hola mundo, y este cursor se queda esperando un valor. Y si nosotros tocamos un valor en el teclado, por ejemplo cualquier tecla, y le damos enter, se cierra. Porque ya leyó una línea. Cuando nosotros presionamos la tecla enter, terminó de leer la línea y la aplicación termina, porque no hay nada más de código después de eso. Ahorita vamos a hablar de lo que son las variables en la programación. Generalmente nosotros vamos a enfocarnos en C# y los tipos de datos de variables que manejan. Básicamente, una variable es un espacio en memoria que nosotros vamos a utilizar para guardar un resultado o guardar una referencia de una información que nosotros queremos. Una variable pues, se puede ver, digamos, como esto. No se fijen en los mensajes que le pueda salir de los números. Básicamente, cuando declaras una variable y no las estás utilizando todavía, el Visual Studio te dice: oye, pues ya declaraste la variable y estás asignando un espacio en memoria para ella, pero no la utilizas al final de cuentas. Dices, ponte a utilizarla o bórrala, ¿no? Eh, no le hagan caso de momento. Este va a ser un fin ilustrativo. Eso es básicamente una variable. Las variables se utilizan mucho en la programación porque nos sirven para manipular datos, eh, para guardar un resultado, para eh, para obtener un resultado nuevo, digamos, o sea, para hacer operaciones, es básicamente un pequeño nuestro pequeño espacio en memoria que nosotros vamos a guardar para utilizar después. Eso es la explicación más sencilla ahorita que les podríamos dar de qué es una variable. Hay muchos tipos de datos en C# que ustedes pueden utilizar. Un tipo de dato es, digamos, este. El tipo de dato, digamos, es el tipo de información que una variable puede sostener. Existen muchos tipos de datos en C# y varía dependiendo del lenguaje de programación que manejemos. Nosotros en este video vamos a hablar de tipos de datos más sencillos, porque hay un poquito, luego se empieza, conforme vayamos avanzando en los videos, vamos a manejar los tipos de datos complejos. Los tipos de datos más sencillos que vamos a manejar ahorita, yo creo que les voy a poner un poquito de información extra en el video, en la edición del video, sobre cuál es la diferencia, digamos, entre un tipo de dato y otro. De momento vamos a manejar los más sencillos para que no se me confundan mucho y poder seguir avanzando. Por ejemplo, el primer tipo de dato que vamos a ver es el int, o es los enteros. Un número entero es un número, puede ser positivo, puede ser un número negativo. Tienen un rango de yo creo que se lo voy a poner en el video, pero no le presten mucha atención, digamos, ahorita a los rangos de las variables, porque es mucha información, digamos,
para un principio. Pero básicamente el tipo de dato int o entero aloja números que sean enteros. Que si yo pongo un número decimal, por ejemplo, 1.5, ahí ya me marca un error. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes representar un número que sea con decimales en una variable que sea un número entero. Porque los números enteros, digamos, no tienen puntos decimales. Para números decimales existen la variable doble. Por ejemplo, número con decimal. Se va a llamar mi variable. Y esta sí va a poder sostener un número que sea con punto decimal. Hay varios tipos de variables que manejan puntos decimales. Ahorita las vamos a ver. Pero digamos, vamos a quedarnos con los conceptos más básicos y con el tipo de variables más sencillas de momento. Si nosotros queremos guardar un número entero, vamos a manejar una variable de tipo int. Si nosotros queremos manejar un número con decimales, puede ser un número doble. Que lo único que cambia es el tipo de dato que la declaramos. La declaración de una variable siempre va a ser el tipo de dato, el nombre que nosotros le queremos dar a esta variable. Esto depende totalmente de nosotros. El operador igual, que nos va a decir a partir de este símbolo para la derecha va a obtener cuál es el valor asignado a la variable. En este caso va a ser 1 y terminamos con un punto y coma. En el caso de C# nos pide al final de declaración de una variable poner un punto y coma. Igual, si se fijan, el número doble es igual, la variable doble es el tipo de dato doble, un nombre que nosotros le asignamos, el operador igual y el valor de la variable que nosotros asignamos. Si nosotros queremos manejar palabras o si oraciones, algo así, tenemos un tipo de dato que se llama string, que es una cadena de caracteres. Muchas veces al string le dicen cadena pero digamos una palabra. Y nosotros podemos declarar una variable de tipo string, asignándole el nombre, poniéndole igual y asignándole un valor. El valor que le vamos a asignar a una variable de tipo string siempre tiene que estar entre comillas dobles. Y nosotros podemos poner cualquier oración. Digamos, hola, soy un string. Tiene un límite también la variable string. El tipo de dato string tiene un límite de caracteres que nosotros podemos manejar, pero en realidad es muy grande el límite. Ahorita no nos vamos a clavar mucho en la idea de que las variables tienen un límite. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, ya conocemos tres tipos de variables. Variables enteras para números enteros, variables con números de punto flotante, variables para palabras, para texto, y vamos a seguir con un tipo de variable que es booleana. O sea, nunca estuve muy seguro si la palabra booleana existía en el español, pero pues así le llaman en este. Es el tipo de dato bool, que este tipo de dato para las variables bool aceptan dos tipos de datos nomás. Puede ser verdadero o falso. Y luego vamos a hablar un poquito más. Cuando llegamos al siguiente tema, yo creo que vamos a hablar un poquito más de las variables de tipo bool o booleanas. Sirven mucho sirven. Evalúan, digamos, si alguna condición se cumple o no se cumple. Luego indagamos un poquito más con eso. Después vienen un poquito de... Digamos que estas van a ser las 4 que más vamos a estar utilizando. Variables para guardar números, variables para guardar números decimales, variables para guardar texto, variables para guardar resultado de alguna condición,
Pero hay muchos otros tipos de datos. Los tipos de datos más sencillos que les podemos hablar en este video, vamos a irnos un poquito más a fondo. Digamos, hay un tipo de variable que se llama char, que lo que hace la diferencia es que este tipo de dato también guarda lo que vendría siendo texto, pero a diferencia del string, este solo guarda un carácter. Digamos, este va a guardar el carácter que sea C. Y ahí en lugar de ponerlo entre comillas, lo vamos a poner entre una comilla sencilla. El tipo de dato char nomás guarda un solo carácter. Por ejemplo, puede guardar este símbolo, pero si nosotros le ponemos 2, ya me dice, hey, ¿qué pasó? Dice, no, yo nomás puedo guardar un solo tipo de dato. Un solo carácter. Dice, y menos y W, digamos, ya son 2 caracteres. O me guardas W y todo bien, o me guardas menos y todo bien. Y si me guardas ninguno, dice, oye, ¿por qué me estás guardando sin ningún valor? Hay una representación hasta para el carácter que es vacío, pero pues digamos que este no es. Ahorita, luego podemos entrar un poco más en tema de eso. Ahorita, porque no se confunden, digamos, vamos a guardar la variable char un solo carácter. Puede ser una letra, puede ser un símbolo, siempre y cuando esté entre comillas sencillas. Va a ser. Se va a poder guardar aquí en char. Luego hay otros. Hay una relación entre los tipos de datos char y tipo de habla string. Luego vamos a entrar en detalle de cuál es. Pero adelantándolos un poquito, una variable string está constituida de muchas variables de tipo char. Por así decirlo. Vamos a ver el siguiente tipo de dato. Ya vimos el tipo de dato double. Hay otro tipo. El tipo de dato double guarda números con decimales. Hay otro tipo de datos que también guardan números con decimales, que es el tipo de dato float. Punto flotante. Vamos a poner 0.55, digamos. Y aquí nos está marcando un error. El float se maneja un poquito diferente. Porque dice, ¿sabes qué? Mira, sí, este es un número decimal que tiene valores, pero la representación que tú me estás dando aquí con los números, a lo mejor te estás refiriendo a un tipo de dato doble y yo soy una variable de tipo float. Lo que hizo un mensajito que te aparece al final dice, si tú me quieres asignar un valor así como lo estás haciendo, al final del número ponme un sufijo que va a ser una F, digamos, en este caso. Por alguna razón es una F. Y esta F me dice, ponme el sufijo F al final, que me va a decir que ese 0.55 que me estás manejando es un valor flotante, para ver si no te estás equivocando. No vamos a entrar mucho en detalle porque lo está pidiendo, pero digamos que esa es otra opción, la de los puntos flotantes. Hay diferencia entre el valor flotante y el valor doble. En realidad es el punto de precisión que tienen en los decimales. Si van a manejar 2 decimales, si van a manejar 3 decimales, números así, digamos, números sencillos con hasta 10 decimales después del punto, no importa mucho la diferencia. Si van a manejar, digamos, para cuestiones de movimientos bancarios, movimientos así que necesitan súper precisión en las transacciones que van a hacer, ahí ya pueden ver cuál variable les conviene más. Es todo un rollo. Digamos que ahorita que están aprendiendo a qué es una variable, no nos vamos a clavar mucho en ese tema. Hay otro tipo de dato que maneja decimales, que es la variable que se llama decimal. Número decimal, digo. Y este también agarra
Digamos, agarra valores decimales, pero igual me dice, oye, pues, a lo mejor este que me estás pasando, este 0.333333, es un valor doble, y yo soy una variable decimal. ¿Por qué no me pones un sufijo al final que me dice que sí me estás pasando un valor decimal? En este caso es una m, y ya. Digamos, no nos vamos a clavar mucho igual con la representación de por qué nos están. En este caso, todavía no nos vamos a fijar mucho en cuándo vamos a utilizar una variable. Para los siguientes tutoriales, yo creo que vamos a manejar estos tipos de datos, y conforme los vayamos necesitando, vamos a ir aprendiendo de los demás. Hay otro tipo de dato para números súper largos, digamos, que es el tipo long, que es un tipo de número que es entero, pero ya en números muy, muy altos de millones, digamos. Millones, digamos. Y este es un long, digamos. Como les mencionaba, hay un rango de los números que aguantan. Hay un rango de entre el número negativo al positivo, que las variables enteras pueden sostener. Cuando se excede, digamos, el número que una variable entera puede sostener, se puede utilizar una variable de tipo long. Y esta variable, el rango es mucho mayor y puede sostener números mucho más grandes. Eh, para fines prácticos, ahorita vamos a utilizar puros enteros porque es más fácil de comprender, digamos. Aquí hay otro tipo de variable que es el caso contrario, que son números chicos, que igual, por ejemplo, pueden sostener números, pero el rango es mucho menor que los rangos de números enteros. Las divisiones son un poco. Las operaciones con variables de tipo byte a lo mejor no son tan claras como con operaciones con enteros, así que vamos a utilizar enteros en lugar de byte. Pero si utilizamos, digamos, números que son menores de 1000, menores de 10.000, una variable tipo byte sería una buena elección. Y por último, que vamos a ver ahorita, va a ser el tipo short, que es igual como las variables de tipo byte, alojan números que son muy chicos. Números más chicos, vamos a poner. Igual. Igual, hay operaciones que ocupan un número short, ocupan un número byte, todo depende de qué es lo que vamos a hacer al final de cuentas. ¿Cómo elegimos las variables? Conociendo, de aquí les voy a poner el rango el rango numérico o el rango de espacio que ocupan una variable que pueden sostener. Ustedes, cuando están programando, se van a dar cuenta de si es realmente necesario utilizar una variable entera que guarda, digamos, millones de números, y números que es entre tal cantidad hasta tal cantidad para arriba, digamos. Pero que son números un rango que son de muchos millones. Y si van a guardar una cantidad como la edad de una persona, pues a lo mejor una variable tipo entero no es la forma más óptima de guardarlo. A lo mejor pueden guardarlo como tipo byte o como tipo short, que va a ser, digamos, ¿cuánto puede vivir una persona? Menos de 200 años. Y un tipo byte o un tipo short, pues les sale sobrado para eso, para ese tipo de cantidad. Es cuestiones de optimizar la memoria que va a utilizar su programa, o la memoria que va a guardar, digamos, en algún punto determinado van a guardar una base de datos, o en algún lado. Y un entero, pues digamos, que terminan utilizando una fracción de todo el espacio que al final guardaron en memoria para guardar ese número. Digamos. Si yo voy a utilizar un valor de tipo
string para guardar el sexo de una persona y al final de cuentas va a ser masculino o femenino y representado con una M, digamos, o una F, y estoy guardando en una variable que es de tipo string, yo me estoy asignando en memoria mucha más cantidad de la que necesito. En ese caso, si nomás voy a guardar un solo carácter, yo debería de elegir una variable de tipo char, que si al final de cuentas nomás voy a guardar M o F, me sale sobrado. Es exactamente lo que necesito. Ese tipo de trucos, ese tipo de elecciones, no se preocupen mucho ahorita. Luego van a tener más oportunidad para ejercitar ese tipo de decisiones ustedes solos y se van a ir dando cuenta de qué tipo de variable es la que más les conviene para ustedes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de cómo utilizar estas variables. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos, voy a borrar yo todas las variables que tengo ahorita, porque al final de cuentas no las uso. Aquí en nuestro ejemplo de doble mundo, si quieres lo podemos borrar. Incluso lo podemos borrar. Dentro de nuestro método main, ahorita no se fijen mucho qué es esto de los métodos y tal. Creo que los expliqué en el primer video. Este es el primer método que va a ejecutar nuestro programa. Vamos a asignar, vamos a hacer unos ejemplos de uso de las variables. Por ejemplo, vamos a hacer una suma sencilla. Vamos a declarar una variable que va a obtener nuestro primer número. Y yo le voy a poner de nombre primer número. Y le voy a asignar con el igual un valor, digamos 20. Y luego yo voy a asignar otra variable que quiere ser un segundo número, que va a ser, digamos, 15. Ahí yo tengo dos espacios en memoria, pequeñitos espacios en memoria, que están guardando valores que yo les asigné. Puedo declarar una tercera variable que sea el resultado, y el resultado va a ser igual al primer número más el segundo número. Ahí, si se fijan, dejaron de subrayarse porque ya los estoy utilizando por fin. Esto me permite a mí utilizar la variable resultado como la representación de qué es lo que va a pasar cuando el primer número sea sumado con el segundo número. Vamos a ver lo que imprime. Vamos a verlo en nuestra consola. Para apuntar cosas en consola, nosotros vamos a utilizar el método console.writeLine. Y entre paréntesis vamos a poner resultado, dos puntos, igual. Cuando nosotros para mostrar en consola, por ejemplo, una vez que terminamos la palabra que queremos representar, podemos agregarle o concatenarle al resultado más otras variables. Por ejemplo, en este caso va a ser otras variables. Pero lo que tenemos que fijarnos muy bien es que entre comillas dobles vamos a tener una palabra, y acabando la comilla doble nosotros podemos agregar un operador más y ponerle una variable. En este caso yo quiero ponerle la variable que se llama resultado, que es el resultado de la operación de primer número más el segundo número. Yo la estoy guardando en la variable resultado y la quiero agregar aquí al método writeLine, por ejemplo. Al final de esta operación me está pidiendo el punto y coma. Vamos a ponérselo. Y no le presten mucha atención a esto, pero sí, esta última línea va a ser la que no nos cierre la ventana de la consola tan rápidamente.
Pueden ponerlas así sencillamente y al final de nuestro programa, la última línea que sea esta, y ya con eso no nos va a cerrar nuestra ventana. Vamos a darle clic aquí donde dice Start para ver lo que pasó. Dice resultado 35. Aquí lo que pasó fue primer número 20, segundo número es igual a 15. Declaramos una variable resultado que es primer número más el segundo número, que fue 20 más 15 es igual a 35. Y en este método, hasta este método, nosotros decidimos empezar a escribir en la consola, por eso los demás no se ve. Y el resultado fue resultado, dos puntos, un espacio, terminamos nuestra palabra resultado y asignamos nuestro pedazo nuestra variable, y que fue el resultado que está teniendo en memoria, está sosteniendo en memoria el resultado de la operación. Y al último pues está pidiendo que escribamos una línea de código. Nosotros vamos a darle enter, digamos, y con eso se cierra nuestra aplicación de consola. ¿Cuál es el fin del uso de las variables? Es estar viendo cómo cambian, digamos, los valores. Lo podemos manipular de una manera sencilla. Porque yo al final de cuentas pudiera hacer 20 más 15. Y si yo le doy ejecutar, fíjense, dice, oye, pues sí, me estás poniendo 20 más 15, pero en este contexto me estás diciendo a 20, agrégale 15 y me sale 2015 al final. Pero no es la mejor manera de ponerlo. Digamos, si yo lo pusiera entre paréntesis, nomás para que vean un ejemplo. Luego les explico qué onda con esos paréntesis. Ven, el resultado es 35, pero yo estoy poniendo aquí los datos directamente. No es la mejor manera de hacerlo. Y la mejor manera de utilizarlo es utilizando variables. Vamos a, por ejemplo, hacer más pruebas. Vamos a poner WriteLine. Vamos a poner primer número es igual a primer número. Fíjense muy bien que termino de escribir y cierro mis comillas. Y después le pongo más mi variable que quiero usar. Console.writeLine. Bueno, este debe ser WriteLine. La diferencia entre el WriteLine y el write es que el write escribe de corrido, el WriteLine escribe y se pasa al siguiente renglón. Segundo número más segundo número. Y aquí me voy a poner qué es lo que tengo en el primer número, qué es lo que tengo en el segundo número y cuál es el resultado. Y después termina mi aplicación. Vamos a correrlo. Y el primer número es 20, segundo número es 15, resultado es 35. Si yo quisiera, por ejemplo, que mi resultado en lugar de una suma fuera una resta, lo puedo hacer. Y no tengo que cambiar nada en mi programa más que lo que va en la línea del resultado. Vamos a ponerle menos. Y dice, primer número es 20, segundo número es 15, el resultado ahora es 5, porque fue 20 que trae el primer número y menos 15 que tiene el segundo número. Y de igual manera, cerrando nuestro programa, yo puedo, digamos que el resultado fuera si yo le pongo un asterisco, lo multiplica. No es muy, ¿cómo se llama? No se manejan las X, digamos, en la programación aquí, porque se maneja el operador, que es un asterisco, para multiplicar el primer número por el segundo número. Y se fijan, 20 por 15 ya da 300. Y digamos, vamos a hacer una división. Primero entre el segundo número. Dice, ¿sabes qué? 20 entre 15 es 1.
Y ustedes que son mejores en matemáticas que yo, se han de haber dado cuenta y dije, oye, pues no más es 1. Al final de cuentas, 20 entre 15 es 1 punto algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Como nosotros estamos guardando el resultado de la operación primero entre el número segundo, que es representado con esta diagonal, nosotros lo estamos guardando en una variable que es de tipo entera. Y como vimos, los resultados enteros no tienen puntos decimales. Si nosotros ahorita tenemos nuestra aplicación que nos limita a saber el resultado, que es el resultado de la operación de primer número entre segundo número, porque nuestra variable de resultado es de tipo entero y los enteros no tienen decimales. Para ese entonces nosotros vamos a tener que cambiar nuestro valor de la variable de tipo entero a doble y nuestros valores que vamos a recibir también que sean de tipo doble. Para nosotros va a ser exactamente igual el proceso. Nomás vamos a cambiar el tipo de las variables que manejamos. Se fijan, nosotros no cambiamos nada más de nuestro programa, sino el tipo de resultado. Y si nosotros ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que ahora sí, mira, 20, que es el primer número, más entre segundo número, que es 15, nos da el resultado de 1.333333. ¿Por qué ahora sí vemos este número 333? Porque el resultado está guardado en una variable de tipo doble, que sí permite decimales, y la operación está hecha entre variables de tipo doble. Por ejemplo, eso fue lo que... Esto básicamente es el uso de las variables. Ahorita nosotros aprendimos cómo declarar una variable, en qué casos utilizar las variables, cuáles son los tipos de variables que podemos estar manejando y luego nos vamos a meter un poquito más en las declaraciones. Incluso nosotros podemos guardar estas palabras en una variable, digamos string primer, digamos, para no ser muy repetitivo, vamos a ponerle primer. Primer número. Y esta variable string la podemos guardar. La podemos utilizar aquí, digamos. Primer y primer están aquí. No es muy transparente lo que... no es muy obvio qué es lo que va a pasar. Pero si nosotros ejecutamos el programa, nos damos cuenta de que primer número y 20. Bueno, mira, es que aquí yo no le estoy poniendo un espacio. Vamos a poner un espacio. Vamos a detener nuestro programa y poner un espacio al final de nuestra variable. Y quedó igual. Digamos. Esta variable que se llama primer que es de tipo string, guarda primer número y un espacio. Y en esta línea nosotros estamos poniendo esta variable más nuestra variable del número. Y el resultado es lo mismo que lo que teníamos antes. Primer número es igual a 20. Es algo que podemos estar haciendo con las variables. Pero pues fue lo que aprendimos hoy. Aprendimos cómo usar variables, de diferentes tipos de variables que hay, cuándo utilizarlas, un poquito de las operaciones aritméticas, que quedó que este valor es para suma. Bueno, voy a poner... Si ustedes quieren escribir en su código, pueden ponerle doble diagonal. Y, por ejemplo, pueden escribir lo que quieran. Eso es un comentario. O si quieren un comentario que tenga varias líneas, pueden poner diagonal, asterisco. Y al final, asterisco, diagonal. Y ya con eso pueden escribir muchas cosas. ¿Ven? Y no afecta su programa.
Yo aquí le voy a poner nomás los resultados de las operaciones aritméticas, que fue este operador para sumas es este, el de suma toda la vida. Para restas es este. Divisiones es esta diagonal. Y multiplicaciones es este asterisco. También eso es lo que también aprendimos en esta ocasión. Vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente video.